Grabación. Se quedó empezando. Listo, ahora sí está grabando. Bueno, buenos días. Voy a compartirles mi pantalla entonces para que empecemos. Hola Jeffrey, hola Erika. Eh, Apenas vamos a empezar. Mm, Listo, bueno, entonces ahí ya deben estar viendo mi pantalla. No sé si vieron, ya les dejé pues como la tareita de esta semana. Eh, Dice, a continuación encontrarás un documento que debes diligenciar de acuerdo a las definiciones que ahí mismo vamos a encontrar. Lo que debemos hacer es encontrar el concepto y unirlo con la definición. De esta manera nos vamos a relacionar mejor con cada uno de los conceptos y sabremos identificarlos dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cuál es su utilidad. Además, debemos hacer un listado con los diferentes factores de riesgo que encontraremos o que encontramos en nuestro trabajo o casa si no trabajo. Si hay alguno que no trabaje, entonces este listadito de factores de riesgo lo hacemos de la casa, ¿sí? Igual en la casa encontramos infinidad de factores de riesgo, los mismos que los que les expliqué hace 8 días. Entonces, dentro de cada uno de esos factores de riesgo, identificamos cuáles actividades en nuestro trabajo o en nuestra casa a los que podemos estar expuestos. Listo. Entonces, les dejé, es un taller muy sencillo de definiciones, simplemente ustedes deben pues como es algo que tuve que escanear pues, por la situación, entonces ustedes simplemente pueden sacar pues como las palabras, los conceptos y escribir enfrente pues como la definición de cada uno de ellos dependiendo de lo que encuentren ahí. Listo. Entonces les voy a mostrar cómo está. Es esto. Entonces acá está el taller y aquí están las palabras o los términos pues para encontrar la definición. ¿Sí? Ahorita, pues como dentro de lo que vamos a hablar, dentro de lo que les voy a explicar, eh, pues van a tener pues como algunas definiciones, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes acá, por ejemplo, escriban cuál es la definición. Pues hagan como la relación. Entonces por eso les digo que pueden hacer un listadito en Word, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y enfrente pues escriben la definición de acuerdo a la relación que ustedes encuentren. Todos están, pues todas las definiciones están ahí, es simplemente encontrar la relación. Listo. Y hacer el listadito de los factores de riesgo. Entonces esa es la tarea de esta semana. Está habilitada hasta, no sé si todos alcanzaron a subir la actividad de esta semana. Esa está habilitada hasta el 6 de agosto, o sea, hasta el jueves. Hasta el 6 de agosto, jueves, sí. Entonces, cualquier cosa me cuentan, listo. Ok, entonces, digamos que dentro de los conceptos que tenemos ahí, recordemos que dentro del decreto 1072 del 2015, en el capítulo 6 específicamente, vamos a tener
todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo mi librito y yo pues lo mantengo conmigo todo el tiempo, pero ustedes pueden simplemente descargar el decreto y ahí van a encontrar pues como muchos de esos conceptos. De hecho, pues les va a ayudar en el momento en que ustedes necesiten empezar a hacer eh, pues la parte documental del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, en el artículo 2.2.4.6.4 encontramos la definición de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así tal cual. Dice que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua y que incluye la política, eh, ahorita miramos eso, Jeffrey, listo. Ahorita miramos, yo les habilito ahorita la plataforma, ustedes me recuerdan de qué técnicas son, porque como tengo varios grupos, pues dentro de la misma guía, entonces me recuerdan y yo con mucho gusto les habilito la plataforma, ¿sí? Listo, entonces desarrollo un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí encontramos una de las definiciones que están allá. Otra, seguridad y salud en el trabajo, en el artículo 2.2.4.6.3, o sea, el anterior al que les acabo de leer, nos definen la seguridad y salud en el trabajo como la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente del trabajo, así como la salud en el trabajo que conlleva la promoción y el mantenimiento de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas en todas las ocupaciones. ¿Sí? Entonces, así por el estilo, de hecho hay un listadito, por ejemplo, hay un listado de definiciones, ¿sí? Donde está la definición, por ejemplo, de riesgo, de peligro, ¿sí? De riesgo, peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones, y el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Bueno, entonces así por el estilo hay varias definiciones, entonces ahí van a poder encontrar y de hecho pues les digo que ahí también pueden encontrar, pues de hecho está el paso a paso de lo que debe tener pues como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que finalmente es al que debemos cumplir, ¿sí? Existe pues la resolución 0312 de la resolución 0312 de febrero del 2019, que es pues la que nos dice cuáles son los estándares mínimos que debemos eh, tener, que debemos cumplir o a los que debemos, digamos, apuntar en la empresa, pero finalmente si la ARL quiere revisarme el sistema bajo la lista de chequeo de la 1072, perfectamente podría hacerlo. Entonces es súper importante que nosotros le demos una miradita, que le demos una revisadita, digamos que nos dice cómo debemos tener pues como la política, ¿sí? Cuáles serían las responsabilidades, entonces ahí tal cual tenemos las responsabilidades pues como de los trabajadores, las obligaciones de las administradoras de riesgos, ¿sí? Y todo lo demás. ¿Cuál es la parte documental? Bueno, todo lo que necesitemos pues como para nuestro sistema de gestión. Si de pronto hay alguno que está como con ese proceso aún dentro de la empresa, pues entonces podría darle una miradita, darle una revisadita al decreto 1072 del 2015, al capítulo 6. Listo, entonces, como continuando con esta información, yo quiero mostrarles eh, más o menos como para que ustedes se vayan haciendo una idea. Esta es la forma como yo lo hago en la empresa, pero pues digamos que es bajo el modelo PHVA, que es como finalmente nos pide el decreto, ¿cierto? Planear, hacer o gestión del cambio, verificar
y actuar. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Es que se me desaparecieron de por acá. Sí, profe, se ve. Ah, ok, gracias. Listo. Entonces, dentro del planear, gracias. Entonces tenemos, yo lo hago así en carpeticas. Este archivo se me dañó. Entonces, ¿qué tengo, por ejemplo, acá en esta carpeta de recursos? En esta carpeta de recursos, yo tengo un acta de nombramiento del comité de convivencia. Recuerden, esta no se las puedo mostrar porque se me dañó, ve, el archivo se dañó. Recuerden que dentro de los, de hecho ahí está también en el decreto, dentro de los comités que yo debo conformar está el comité de convivencia laboral, ¿cierto? El comité de convivencia laboral que va a dar como respuesta a cualquier situación que se presente frente a un acoso laboral, a un acoso sexual, eh, a un moving, a un bullying, a cualquier situación, pues como que se esté presentando de forma irregular dentro de la empresa. Entonces el comité de convivencia laboral es quien da pues como respuesta y seguimiento a cualquiera de esas situaciones. Eh, Nada, simplemente que cada 3 meses pues hagamos una reunión y se deja un acta con las diferentes actividades que se están realizando. Entonces, si en la empresa no hay ninguna de estas situaciones, entonces, por ejemplo, yo lo que hago es que en algunas empresas implemento el buzón de sugerencias, entonces cada 3 meses revisamos el buzón a ver si de pronto dentro de las pues si se ha presentado alguna situación, porque muchas veces a los empleados les da susto hablar, les da miedo, es que si yo digo, no sé, me echan, o es que el tipo me tiene amenazada, o es que el que me acosa es el jefe, puede presentarse, y en muchas empresas pasa así. Entonces, el buzón pues me permite identificar todas esas situaciones que se están presentando y pues tratar de darle solución, ¿cierto? Ok, también todas esas actividades de bienestar. Entonces, por ejemplo, no sé, em, todo lo que hace, pues como esos momentos de relajación, de dispersarse, de dejar de pensar un poco en el trabajo y pensar más como en nuestro bienestar físico y mental. Entonces, todas esas actividades también las puedes trabajar desde el Comité de Convivencia Laboral. Bueno, está lo de roles y responsabilidades que les decía ahorita, que de hecho está pues aquí muy especificado en el decreto 1072 y de hecho lo que tú escribes ahí, espérame un segundo, son esos roles y responsabilidades que tienes, que tiene cada uno, dependiendo pues como del cargo o de dónde esté ubicado dentro de esa organización, dentro de esa estructura organizacional. ¿Cuáles, cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus responsabilidades? Si tienes algo o alguien a cargo, entonces como cuáles son, espérame que esto no me va a abrir, a ver si de pronto aquí más fácil. Listo, entonces, por ejemplo, miremoslo acá mejor que esto no, eso está muy lento. Dentro de las responsabilidades de los trabajadores, dentro de las responsabilidades de los trabajadores, está, por ejemplo, procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara y veraz y completa sobre su estado de salud, cumplir las normas y reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos, participar de las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitaciones y participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces esas son las responsabilidades que tienen o que tenemos los trabajadores de la empresa. Las obligaciones de los empleadores, entre algunas, entonces está definir y firmar y divulgar la política, asignación y comunicación de responsabilidades, rendición de cuentas al interior de la empresa, definición de recursos, cumplimiento de requisitos normativos aplicables, gestión de peligros y riesgos, plan de trabajo anual, prevención y promoción de riesgos, participación de los, pues verificar que todos los trabajadores estén participando de las actividades,
dirección de la seguridad y salud en el trabajo, planear, organizar, dirigir y desarrollar y aplicar el sistema de gestión. Bueno, esas son unas de las múltiples funciones y actividades que tiene el empleador como tal. Entonces, eso está dentro de los roles y responsabilidades. Bueno, luego viene asignación de recursos. Entonces, en la asignación de recursos, simplemente yo lo que hago es un cuadrito, vamos a ver si me abre, no sé por qué no me quiere abrir, un cuadrito donde voy estimando pues como los diferentes gastos, pues las compras que se tienen de cada una de las dependencias, pues como dentro de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, exámenes médicos, compra de elementos de protección, capacitaciones, señalización, botiquín, todo lo que tenga, todas las compras que yo haga con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los ubico en ese cuadrito, acá por ejemplo, ¿sí? Entonces, dotaciones, señalizaciones, mantenimiento de equipos, exámenes médicos, programas de vigilancia, evaluación de riesgo psicosocial, capacitación, entrenamiento, mediciones ambientales, inspección a puestos de trabajo, todo lo que tiene que ver con pues, salud, pensión, ARL, ¿sí? Entonces, todo eso está ahí en asignación de recursos para yo poder pues tener un control de los recursos o de lo que voy necesitando. Entonces, ¿qué tengo presupuestado y qué me gasto finalmente? En cada mes, ¿sí? Cada mes yo tengo que hacer eso. Mejor dicho, yo lo hago cada que hago una compra, ¿sí? Lo pongo acá, lo asiento acá, cada que hago una compra. Entonces, dotación, TIN, en enero compramos dotación. Y le voy poniendo simplemente comentarios. Esto fue dotación para operarios, dotación para ta. Bueno, dependiendo pues como de lo que vaya comprando, para que tengamos pues ahí como el informe finalmente de las actividades que estamos registrando. ¿Listo? Ok. Eh, hay un acta de nombramiento de vigía, que igual pues que el acta de nombramiento de comité de convivencia, entonces es vigía, recuerden que es vigía cuando son menos de 10 empleados, y Ecopaz cuando son más de 10 empleados, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué pasa ahí? Pues registro simplemente las actividades que tiene pues como el vigía o el COPAS dentro de del sistema de gestión, el cumplimiento pues como de las tareas que ellos tienen. A ver, estar pues pendiente de las diferentes inspecciones de seguridad. Recuerden que las actividades o las actas del vigía o del COPAS las hago cada mes, es decir, yo cada mes debo dejar registrado un acta, debo tener un acta donde estén pues como todas las actividades que hago. ¿Qué registro yo en el acta de COPAS? Porque muchas veces llego a una empresa y me dicen es que yo no sé, usted viene y hace todo súper rápido, súper fácil, pero es porque uno pues ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil empezar a revisar. Entonces yo digo, por ejemplo, pregunto, ¿han hecho capacitaciones? No, listo, entonces nada de capacitaciones. ¿Han hecho exámenes médicos? Listo, entonces se registra ahí pues como la valoración, la revisión de los exámenes médicos desde el COPAS, ¿cierto? Han hecho, no sé, ha ocurrido algo, incidentes, accidentes. Recuerden que tanto incidentes como accidentes se deben hacer, pues se debe hacer la investigación, se debe dejar registrado lo que pasó, se debe dejar pues como un acta de que se presentó un incidente o un accidente para, pues para yo poder hacer un plan de acción con respecto a lo que se presentó y poder tomar medidas, ¿cierto? Es súper importante. Entonces, digamos acá el vigía es el representante legal, entonces como representante legal proponer la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud de los lugares y ambientes de trabajo. Pero simplemente decir que como vigía de la empresa puedo proponer la adopción de medidas, ¿cierto? Proponer y participar de las actividades de capacitación, colaborar con los funcionarios y entidades gubernamentales, entonces en el momento en que nos hagan una visita, que nos programen una visita a la ARL, si tú eres el líder también, muchas veces este vigía es el líder del sistema o el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya vamos a mirar pues como cuáles son
los requisitos que debe cumplir, pues con los requisitos que debe cumplir esa persona en caso de pretender ser el líder o representante o responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe cumplir pues como con unas competencias, ¿cierto? O si simplemente pues tienes esa potestad de que tú eres en la empresa ese responsable del sistema, pero que hay una persona externa, por ejemplo yo lo que hago es eso, entonces quedamos o creamos un acta donde ambas partes tenemos responsabilidad, pero yo digamos que soy el soporte frente a esas entidades como el Ministerio de Trabajo y ARL, porque soy finalmente quien tengo la licencia, que es lo que necesitan pues ellos, ¿cierto? Entonces es muy importante dejar clara esa parte. Colaborar en el análisis de causas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o laborales, visitar periódicamente los lugares de trabajo, las inspecciones de seguridad que hacemos cada mes deben ser súper estrictas, porque finalmente a partir de ahí es cuando pues nos damos cuenta si algo está funcionando mal. Recuerden que les decía que se acostumbra o que nos acostumbramos a ese riesgo, entonces es importante pues como que no sea así. Estudiar y considerar las sugerencias que presentan los trabajadores en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, servir como organismo de coordinación entre empleador y trabajadores a la solución de problemas, solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades en caso de que yo no la tenga, pues normalmente yo estoy ahí como enfrente, mantener un archivo de las actas de cada reunión, ¿cierto? Participar de las actividades de promoción, divulgación e información sobre medicina, higiene y seguridad industrial. Muchas veces soy yo como vigía o soy yo como responsable del sistema de gestión quien se encarga de todo ese proceso de formación o de la mayoría de proceso de formación de los empleados en los diferentes temas. Entonces, ya vamos a mirar por acá. Nosotros debemos tener un cronograma de capacitaciones. Recuerden, yo creo que lo mencionábamos la clase pasada. Entonces, a partir de ahí, yo voy mirando cuáles temas puedo ir evacuando yo. Bueno, el acta de nombramiento, entonces, por ejemplo, este es el acta de nombramiento del responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo, lo que les decía ahorita. Entonces, acá dejo registrado si simplemente soy yo o soy yo como empresa externa o como externo y hay otra persona pues como aparte en la empresa cumpliendo con esas funciones, pues porque muchas veces, no sé, pues la empresa no puede pagar a una persona que tenga pues como este perfil y que esté todo el tiempo en la empresa, o no, prefiere así hacerlo como por horas y que se haga cargo de diferentes actividades, entonces se deja súper claro. La empresa en cabeza del señor se hace responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y estas son las responsabilidades de esa persona encargada, obligación de rendir cuentas internamente de acuerdo a su desempeño. Eh, el perfil del responsable deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los estándares mínimos que determine el Ministerio de Trabajo. Bueno, el responsable también tiene como obligaciones junto al empleador la firma del plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo, custodiar los documentos que tengan relación con el sistema, por ejemplo, los exámenes médicos ocupacionales no podrán, pues a los cuales no podrá tener acceso cualquier otra persona. Ok, ¿qué más? Recuerden que les decía que dentro de las actividades o dentro de las, espérame un segundo. Que dentro de las obligaciones, digamos, se me fue la paloma. Ay, auxilio, ¿dónde estaba? Ok, que dentro de las actividades del copazo del vigía, debía quedar registrado en el mes anterior, sí, yo iba a hacer una auditoría, entonces hoy hago acta de copazo de vigía y registro también que se realizará auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el próximo 1 de septiembre, ¿cierto? Ok, las investigaciones de accidente e incidente, entonces siempre debe estar ese responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eh, Obviamente, tanto el responsable, pues dependiendo de la capacidad de la empresa, entonces
tanto ese responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como los miembros de los diferentes comités, ojalá también el gerente o la cabeza de la organización, tuvieran este curso de las 50 horas. ¿Sí? Recuerden que el curso de las 50 horas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un curso gratuito que ojalá ustedes lo tuvieran. Chicos, ojo, les estoy diciendo que ojalá lo tuvieran, no que es obligatorio para graduarse o para hacer prácticas. ¿Por qué? Porque muchas veces yo llego a hacer prácticas, digamos, ustedes están ya iniciando a hacer prácticas, entonces llegamos a hacer prácticas y yo diría que la mayoría de entrevistas nos pueden preguntar, ¿tienes el curso de las 50 horas? No. Ah, bueno, entonces eso limita un poco las diferentes actividades que yo pueda realizar dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque para yo hacer, digamos, hacerme líder de un sistema de gestión, debo tener ese curso. Para yo hacerme líder o miembro de un COPAS o de un vigía, debería tener ese curso, ¿sí? Entonces, digamos que limita un poco. Entonces, yo siempre les sugiero que hagan el curso de las 50 horas. Es algo gratuito, lo pueden hacer por la ARL si trabajan, si no... hay otra página. Bueno, que me trataré de acordar cuál es la otra página y si quieren me preguntan por ahí por el interno, pero lo pueden hacer. Listo, lo pueden hacer y lo van teniendo ahí, que es algo que obviamente les ayuda, es algo que les sirve mucho porque pues está todo el proceso de implementación del sistema de gestión se los recuerdan ahí o se los aclaran en caso de no tener pues como mucho que ver todavía con ese tema. Ah, aquí está el acta de comité de nombramiento de convivencia, listo. Listo, ok. Bueno, acá está lo que yo les decía de las capacitaciones. Entonces, por ejemplo, este programa o ese cronograma de capacitaciones debe estar actualizado como mínimo por 6 meses, ¿sí? Como mínimo por 6 meses. Y si hay una visita o una auditoría externa por parte del Ministerio de Trabajo o del ARL, pues van a revisarme que yo tenga obviamente programadas las capacitaciones, pero que le dé cumplimiento a esas capacitaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las capacitaciones que hay que hacer sí o sí es la inducción al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Usted tiene que hacer inducción a todas las personas que entran a la empresa y debe hacer reinducción cada año a todo el personal, donde obviamente se les vuelve a hablar de lo mismo, se les refrescan pues como la información, se les cuenta si han habido cambios en alguna actividad de la empresa, en la política, se les comenta cuál es la nueva política. Recuerden que la política del sistema de gestión se debe actualizar cada año. Entonces, cada año en esa inducción les contamos cuál es la nueva política o si es la misma, que seguro que ellos ni se acuerdan cuál es la política. Esa política debe estar publicada, debe estar divulgada y debe haber un acta donde se firme, donde todos los empleados firmen que estuvieron en una reunión o que se les divulgó y que se les contó cuál es esa política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, se programa y, eh, y que, por ejemplo, miren acá. Entonces yo acá voy dándole cumplimiento, si se ejecutó, ¿sí? Si no se han ejecutado esas actividades, pues entonces a mí me van a preguntar, ¿qué pasa? Usted tiene todas las actividades programadas, pero usted no ha cumplido con ninguna de esas actividades, ¿cierto? Entonces, a ver, estas actividades o estas capacitaciones que yo programo son de acuerdo a unos riesgos, ¿sí? De acuerdo a la matriz de riesgos, la próxima semana vamos a ver la matriz de riesgos. Entonces, de acuerdo a esa matriz de riesgos, yo voy a tener un, yo voy a tener que una, yo voy a tener que programar unas capacitaciones, ¿sí? Ya lo mencionábamos en algún momento, que si no tengo un riesgo X, pues no tendría sentido capacitarlos en ese riesgo. Listo. Entonces, es súper importante que yo tenga en cuenta, pues, como esos riesgos que tengo para poder programar las capacitaciones. Eh, Les decía que muchas de estas capacitaciones las puede hacer, son capacitaciones que se pueden hacer cortas. Eh, yo les recomiendo, por ejemplo, que ustedes, por ejemplo, si ustedes son responsables del sistema,
que ustedes participen de muchas de las capacitaciones, que la ARL tiene muchas capacitaciones. Entonces, la ARL tiene muchas capacitaciones y es muy importante, digamos, tener certificados. Entonces, si yo no puedo reunir un grupo de personas para que vea la capacitación, digamos, de la ARL virtual, por ejemplo, en este momento hay en Emil, pues muchísimas capacitaciones todos los días. Yo estoy en un grupo de ARL y todos los días hay capacitaciones geniales, pues que nos sirven y nos apoyan en todo este proceso, sobre todo ahora del COVID. Entonces, si no puedo reunir varias personas para que estén en esa capacitación, pues entonces lo que hago es que yo participo, yo tengo el certificado y yo replico esa información a mis empleados, ¿sí? Porque es súper importante pues que todos tengan como, más que la certificación que es importante, que todos tengamos pues como el conocimiento y la información, ¿listo? Entonces es muy importante pues como hacerlo así. Bueno, esto con el tema de capacitaciones, que hay unas pues que se pueden hacer muy fácil, pues bueno, ya cada uno se ingenia la manera de hacerlo, muchas veces no es tan fácil, pero digamos ahorita con el tema de virtualidad, yo me reúno con una empresa 15 minutos cada 8 días y les doy capacitaciones, entonces es bueno. Tenemos entonces un formato de asistencia donde ustedes registran, yo por ejemplo en este formato de asistencia registro todo, o sea, es como mi lista, mi acta de las diferentes reuniones de comités, entonces ahí registro todo, que hice un proceso de inducción, entonces en asistencia registro que se hizo un proceso de inducción o reinducción al personal de la empresa, que se hizo el acta de vigía o de copaz, entonces ahí registro que se hizo el acta de vigía o de copaz, es simplemente pues un formatico sencillo, donde aquí escribo las actividades que se realizaron y aquí escribo quiénes nos reunimos pues como hacer esa actividad. Bueno, listo, tengo un programa, esto ustedes lo pueden hacer como quieran, pues es como de libre elección, es un programa de inducción y reinducción, lo que les decía que hay que hacer cada año o cada que hay una persona nueva. Es súper importante hacer ese proceso de inducción. Ok, ese proceso de inducción al sistema de gestión, porque es muy importante que ellos conozcan que la empresa tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que nosotros cumplimos con algunos requisitos, pues como dentro de lo que nos cobija la norma, nos exige la norma, cuáles son los factores de riesgo a los que ellos están expuestos, bueno, el proceso de entrenamiento o entrega del área como tal, ¿sí? Que también entra ahí como dentro de ese proceso, cuáles son las herramientas que entregamos, cuáles son las actividades que cada uno tiene o las funciones que cada uno tiene dentro de su puesto de trabajo. Aquí ellos firman comprometiéndose pues como con los diferentes, a cumplir con las diferentes normas de seguridad que la empresa tiene y que le está entregando y que le está comunicando, ¿sí? Y firman. Y finalmente se les hace como una pequeña evaluación. Entonces, obviamente, a ellos se les habla qué es el sistema de seguridad de salud en el trabajo, cuáles pueden ser los riesgos a los que ellos pueden estar expuestos, como algo así como lo que yo les hablé hace 8 días, y después se les entrega pues como esta hojita para que ellos diligencien y esto queda ahí como evidencia que usted le contó, de que usted le dijo, que usted le comunicó las políticas de la empresa, la política de no consumo de alcohol y drogas, le contó cuál es la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todo lo demás, que hay un reglamento de higiene, que la empresa tiene un reglamento de trabajo, ese reglamento ellos deben tener pues como una copia o debe estar publicado en la empresa. Listo. Ok, esto es un cuento larguísimo. Bueno, dentro de gestión integral, entonces tenemos los indicadores. La empresa debe, o de acuerdo al decreto, la empresa debe llevar registro de los indicadores, por ejemplo, el índice de accidentalidad, el ausentismo, ¿sí?
Entonces, nosotros debemos llevar un registro de todas esas situaciones que se van presentando. Si en la empresa hay demasiadas personas que se incapacitan, entonces medir cuál es el porcentaje de ausentismo en este mes por incapacidades, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en estos días debe estar alto ese índice de ausentismo por incapacidad laboral, pues por incapacidad por enfermedad, ¿cierto? Por las condiciones que se están presentando en este momento debido a la pandemia. Entonces, digamos que yo creo que esa tablita de ausentismo, voy a mostrarles acá, esa tablita de indicadores por estos días, me imagino que se ha estado moviendo pues como en sus empresas. En todas las empresas ha estado como con bastante movimiento, entonces es importante revisarla. Ok, entonces existen muchos modelos para manejar pues como todo este tema, pero pues uno se acomoda como con el que mejor se entienda, ¿sí? Con el que mejor pues maneje, el que se acomode pues de acuerdo como la forma en como usted puede identificar mejor pues como los diferentes aspectos. Entonces yo tengo así, donde aquí tengo los indicadores, yo sí lo tengo actualizado. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos indicadores? Severidad de los accidentes, frecuencia de los accidentes, prevalencia de la enfermedad. Estos son los que me pide el decreto que yo tenga o que yo mida. Ausentismo, por ejemplo, entonces yo lo mido acá y aquí, estos son los meses del año, aquí voy registrando el porcentaje de ausentismo. Entonces yo lo que hago es que aquí en otra tablita aparte empiezo. Entonces empezamos agosto, vamos a ver en agosto cuántos se me incapacitan. Y al final de agosto, digamos que mando para que este porcentaje que me da acá me llegue acá, ¿cierto? En agosto, por ejemplo. Entonces ahí voy midiendo. En agosto fue el punto 50 y pico, punto no sé qué. Listo. Entonces, el porcentaje, uno de los indicadores también es capacitaciones. Entonces, ¿qué tanto estoy cumpliendo con ese porcentaje de capacitaciones? Usted puede tener esos indicadores y los que quiera. Pues los que quiera. No hay un límite para que usted tenga mínimo los que ellos piden, que son esos que están ahí, pero usted puede tener los que quiera. La política y los objetivos, entonces, ¿cuál es tu política? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Sí? Recuerden que esa política usted la debe tener publicada en un lugar visible dentro de la empresa. ¿Sí? Usted debe tenerla divulgada y usted debe tenerla comunicada. ¿Listo? Entonces es súper importante. ¿Qué más dice la política? Bueno, por ejemplo, aquí en el artículo 2.2.4.6.5 nos dice que el empleador o contratante debe establecer por escrito una política, ¿sí? Que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa con alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación. Es decir, usted esa política se la comunica a todo el mundo, independiente si este es por prestación de servicios y demás. Incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda de conformidad con la normatividad legal vigente. Aquí nos habla pues como cuáles serían los requisitos de la política y los objetivos. Algunas personas hacen la política aparte y los objetivos aparte, yo los pongo junticos como para que queden en un solo documento. Bueno, la evaluación inicial, ustedes deben aplicar una evaluación inicial, que esa evaluación inicial se puede hacer bajo el mismo decreto. El decreto tiene una lista de chequeo en la que tú puedes verificar. Cuando normalmente vamos a empezar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entonces miramos en qué estado se encuentra pues como la empresa, para yo saber, la empresa no cumple con ningún documento del sistema de gestión, o si cumple con algunos, entonces estamos cumpliendo con no sé, un 15%. Entonces, a partir de ahí hacemos como un plan de trabajo, un plan de acción para empezar a hacer cumplimiento, darle cumplimiento
a los demás documentos del sistema. El plan de trabajo, entonces el plan de trabajo también es súper importante. Aquí me podría quedar el día entero hablándoles del sistema de gestión, pero la idea es que ustedes más o menos empiecen a tener contacto con cada uno de los documentos y sepan pues cuáles son más o menos los documentos que tiene el sistema de gestión. Esos documentos van siendo cada vez más, porque cada vez más tú vas a tener que realizar diferentes protocolos de seguridad, protocolos de trabajo, entonces todo eso entra a formar parte del sistema. Entonces este es el plan de trabajo que yo realizo, donde dependiendo pues como de las actividades y de los objetivos, entonces, para fortalecer las actividades de seguridad industrial, entonces lo que yo hago es identificar EPP requeridos o entrega de EPP, cuáles son cuando identifico yo que hace falta elementos de protección. Entonces, el 1 es una constante, donde digo, se programa, entonces se programa entrega, por ejemplo, de dotación. Yo en enero programé entrega y la hice en febrero, entonces escribo acá el 1 en enero, como lo entregué en febrero, entonces acá pongo el 1. Esto para tener acá, aquí tenemos una tablita donde me va dando el cumplimiento, si se muestra, ¿cierto? Donde yo voy teniendo como un cumplimiento entonces las actividades que programé y las que ejecuté, entonces me va dando acá como ese porcentaje de cumplimiento. Estos planes de trabajo también, pues hay muchas formas de hacer el plan de trabajo, muchas empresas tienen planes de trabajo, todos tenemos planes de trabajo diferentes, pero lo importante es tener un plan de trabajo y cumplirlo. Entonces, realizar recarga de extintores y dotación, para fortalecer actividades de medicina preventiva del trabajo, entonces yo lo que hago son los exámenes médicos, establecer actividades del plan de vigilancia epidemiológica que se hacen después de tener los resultados de los exámenes médicos ocupacionales. Recuerden que esos exámenes médico-ocupacionales son de acuerdo también a las actividades que realizo. Aplicar las baterías para riesgo psicolaboral, realizar capacitaciones y retroalimentación en materia de seguridad, desarrollar programas de promoción de la salud, bueno, realizar los planes de mejoramiento correspondientes según los resultados, realizar auditoría interna, participar de las reuniones de vigía o comité o los diferentes comités pues, de trabajo. Ok. Y reportar incidentes, pues obviamente eso no lo programo, pero en el momento en que se presenten simplemente hago ahí, ejecuto pues como el reporte de incidentes. La idea es tener acá, digamos esta plata viene por acá, que yo aquí podría tener un listadito, ¿sí? Como de cuánto me cuesta cada una de esas actividades. Entonces, entrega de EPP, entonces simplemente abro aquí una casillita, escribo enfrente entrega de EPP cuánto me valió y aquí para yo poder tener como este dato acá. Y enfrente de cada actividad escribir como quién es el responsable de cada una de esas actividades. Esta podría ser una opción de plan de trabajo que ustedes pueden modificar de acuerdo pues como a lo que hagan en la empresa. Bueno, el sistema de gestión tiene en mil cantidad de documentos, elaboración y conservación de documentos, listado maestro de documentos donde ustedes deben registrar todos los documentos que tiene el sistema de gestión o su sistema, el cumplimiento de normatividad, el sistema de gestión tiene una matriz de normatividad, en este momento ustedes deben tener actualizada esa matriz de normatividad, ¿sí? Con todas las normas, reglamentos, resoluciones, decretos y demás que ha emitido el gobierno desde que empezó la cuarentena, porque todas, bueno, las que nos involucren, ¿cierto? Dependiendo de la actividad de la empresa. Entonces, ahí yo voy teniendo como un listado de cuáles son las normas que aplican dependiendo de lo que yo realizo, ¿cierto? Si tengo trabajo en alturas, entonces toda la normatividad que es de trabajo en alturas, toda la normatividad que involucra la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, la que involucra la conformación del Comité de Convivencia Laboral, infaltables dentro de la norma del sistema de gestión, dentro de la matriz, perdón, de normatividad legal, el decreto 1072 y la resolución actual de estándares mínimos, que es la 0312, infaltables. Si a ti te hacen una auditoría y te revisan la matriz de normatividad legal en ese momento, te revisan decreto 1072, resolución 0312, y pues obviamente las 66, la 666, la resolución 666,
que fue la resolución que emitieron pues como para el cumplimiento de todo esto de la pandemia, ¿sí? Y pues a partir de ahí todas las que han salido. Entonces es súper importante. Comunicación, participación y consulta, las formas, les voy a mostrar las formas que tú tienes de comunicar a los empleados la diferente información, independiente de cuál sea. Entonces, si tienen grupos de WhatsApp, si en la empresa hay carteleras, si tú les envías correos, si la información se envía por carta, bueno, como quieran que comuniquen la información a los empleados, hay que comunicarlo. Cada archivo, pues cada formato, digamos comuniquémonos, cada uno de ellos tiene pues como un documento que lo soporta de la forma como se diligencia, por ejemplo, o que se hace en este formato. Entonces, este formato que se llama Comuniquémonos, yo lo utilizo para muchas cosas. ¿Cuáles, por ejemplo? Espérenme un segundo. Yo reviso algo, que ayer me quedé hablando sola. Y, ok, ¿para qué? Entonces, para hacer un reporte de un incidente, de un accidente, de una condición insegura, de una acción de mejora, de una queja, de una felicitación o cualquier otra situación que se presenta. Lo que yo hago es que saco muchas hojitas de estas o varias y las tengo ahí y dentro de la inducción que yo les hago a las personas en la empresa, les cuento que existe este documento, que yo lo tengo y que me lo soliciten en el momento en que se presente cualquier situación de estas. Porque esto, por ejemplo, yo que voy a las empresas de forma esporádica a hacer asesorías y muchas veces a hacer actualización del sistema. Entonces, este es un formatico que me sirve mucho porque yo simplemente voy y recojo los que hayan diligenciado. Y se supone que ahí va a estar registrado las situaciones que se han presentado. Entonces, aquí escriben o escribimos la situación que se presentó, cualquiera que sea. Aquí escriben quién es el responsable de analizar, el gerente, el responsable del sistema. Y aquí se hace un análisis de causas. Normalmente esto, espérenme, así aquí lo tengo. Ok. Aquí dice, por ejemplo, dice, en la parte trasera de la hoja realizar el análisis de causa-efecto del problema analizado. El análisis de causa-efecto se hace por medio de este pescadito, esto se supone que es un pescado, ¿sí? Se hace por medio de esta espina de pescado, ¿sí? El diagrama de causa-efecto, donde aquí lo que hago es escribir lo que pasó, accidente, situación, incidente, lo que sea, se rodó por las escalas. Entonces aquí empiezo a analizar cuáles fueron las posibles causas por las que esa persona se rodó por las escalas. Piso mojado, listo. Entonces yo aquí identifico subcausas de por qué el piso pudo estar mojado. Hay una gotera, no sé qué, se rompió un tubo, cualquier cosa, listo. Y para cada una de esas causas principales, identificar las subcausas. De esa manera va a ser mucho más fácil identificar la situación que nos llevó a que se presentara esa situación o ese accidente. Ok. Y de esto que yo escribo acá, entonces voy a hacer un plan de acción. Entonces, hay una gotera, entonces, ¿cuál es el plan de acción? Entonces, se debe dar solución a la gotera que está cayendo sobre las escaleras, pues para obviamente evitar que se siga presentando ese tipo de accidentes. ¿Cuál es la fecha en la que se va a llevar a cabo? Sí, yo voy y pregunto, venga, ¿quién me puede tapar esa gotera? Ah, fulanito, entonces, ¿quién es el responsable? ¿Cuándo? Mañana, listo, tan. Y yo después paso, no se tapó, o se ejecutó, sí, para que cerremos pues como este caso o este capítulo como tal. Aquí se plantean las diferentes acciones dependiendo de lo que yo identifiqué en la espina de pescado en el diagrama de causa-efecto. Listo, de la misma manera para cualquier situación que se presente dentro de la empresa. Ok, bueno, adquisiciones, las compras que hace la empresa, el listado de proveedores, cuáles son los proveedores que me están vendiendo a mí, pues como las diferentes contratación, ¿sí? ¿Cómo se hace ese proceso de contratación? Gestión del cambio. La empresa o el sistema me pide que yo reporte todos los cambios que se hacen. ¿Cambios en cuanto a qué? Cambios en cuanto a procedimientos, cambios en cuanto a la infraestructura, cualquier tipo de cambio que se reporte, que se registre. Entonces rompí esta pared para ampliar esta oficina, entonces eso es gestión del cambio. Gestión del cambio es lo que estoy haciendo ahorita, las adecuaciones que he tenido que realizar para
para poner, no sé, diferentes, entonces tuve que cerrar esta entrada que era por bodega para entrar todos por un lado diferente para no tener que entrar a la bodega y evitar, digamos, contagios, porque en la bodega hay contagios. He tenido que instalar pediluvios o lavapiés en la entrada a la empresa, entonces están, ¿sí? Todo eso. Ok, gestión de la salud, entonces se reportan pues como todo lo de tema de exámenes médicos, el profesiograma, que es donde yo identifico las diferentes actividades que se hacen en la empresa y cuáles son los riesgos que tienen y cómo, pues cuáles son los exámenes médicos que requiero. Recuerden que después de obtener el resultado del examen médico se le hace una carta a cada uno de los empleados informándole, cuáles son los riesgos, cuáles son las, digamos, puede tener algún tipo de enfermedad preexistente. En este momento es súper importante revisar esos exámenes porque ellos pueden tener algún tipo de enfermedad preexistente que les esté, digamos, poniendo en riesgo su vida, en este caso, frente a la pandemia, ¿cierto? Ok. Hay un programa de estilos de vida saludable donde yo les comunico que deben hacer actividad física, que deben hacer pausas activas, que deben alimentarse sanamente y todo lo que yo quiera escribir ahí. Pero debo socializarles que existe un programa de estilos de vida saludable, que existe un programa de medicina preventiva del trabajo que me dice que yo debo hacerme, practicarme unos exámenes médico-ocupacionales. Recuerden que esos exámenes los paga la empresa. Existe una política de no consumo de alcohol y drogas donde yo les digo que pues que no deben consumir ningún tipo de sustancia psicoactiva ni alcohólica mientras estén cumpliendo con las tareas o obligaciones de la empresa, que la empresa podría en cierto momento sospechar de él, podría practicarle alguna prueba, ¿cierto? Ok. Disposición de residuos, para los residuos, pues cómo se hace la separación de basuras y todo esto. Accidentes y enfermedades laborales, entonces existe un procedimiento de la investigación de accidentes, donde yo les cuento cómo se investigan los accidentes y existen los sistemas de vigilancia epidemiológico. En este caso no tengo ninguno, pero ¿cuáles son los sistemas de vigilancia epidemiológico? Entonces, por ejemplo, en este momento hay sistema de vigilancia epidemiológico COVID, ¿sí? Todo el procedimiento que se hace para darle manejo a las personas que resulten contagiadas, o cómo se hace si hay un sospechoso, dónde se reporta. Existe un sistema de vigilancia epidemiológico para factor de riesgo, pues para las personas que estén con algún tipo de dificultad en la parte visual, auditiva, en la parte biomecánica. Sí, ese sistema de vigilancia epidemiológico se hace a partir de las condiciones que se identifiquen dentro de los exámenes médicos. Identificación de peligros, entonces está el procedimiento de identificación de riesgos y peligros y la matriz de peligros y riesgos que ya la vamos a trabajar la otra semana. Medidas de prevención, como está el reglamento de higiene y seguridad industrial, donde lo que hacemos es que les contamos a ellos todos los factores de riesgo, lo que yo les conté hace 8 días. Está el reglamento interno, se hace la inspección del botiquín, inspección de seguridad, mantenimiento. Entonces yo en el mantenimiento les digo, menciono cuáles son las máquinas que deben tener mantenimiento, cómo se debe de hacer ese mantenimiento, ¿sí? Entrega de PP y matriz de PP. Entonces, ¿qué es entrega de PP? Es que cada que tú les entregues elementos de protección personal, ellos deben firmar, ¿sí? Por ejemplo, en este momento obviamente se intensificó esa entrega, entonces cada vez ellos te firman que recibieron careta, mascarilla, tapabocas, guantes, gafas, lo que sea. Está todo el tema de gestión de amenazas, donde identificamos el plan de emergencias, la hoja de vida de los brigadistas y la evaluación del simulacro. La empresa debe reportar como mínimo un simulacro anual, registro de que se hizo un simulacro al año, como mínimo uno, pero pues lo ideal sería que se hicieran pues más de uno para poder pues verificar cómo estamos haciendo las cosas, ¿cierto? La otra carpeta se llama verificar, donde lo que se hace es auditoría, entonces hay una auditoría interna al procedimiento, el plan de auditoría, cómo se va a realizar esa auditoría y el procedimiento de revisión por la dirección. La revisión por la dirección es un procedimiento que se hace de la misma manera cada año dentro de lo que les decía ahorita, dentro de los documentos que ustedes van a encontrar en el decreto, en el capítulo 6 del decreto 1072, están todos ese paso a paso
de lo que ustedes deben revisar en la revisión por la dirección. Espérenme si encuentro acá. Ay, es que a veces se me pierden. Listo, entonces deben revisar cada uno el cumplimiento de las diferentes actividades, que se esté cumpliendo pues como con la política, que se haya divulgado, que se hayan cumplido las metas, revisión, bueno, acá está, cumplimiento del plan de trabajo, analizar recursos, revisar la capacidad del sistema, evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento, aportar información sobre nuevas prioridades, recolectar información para determinar si las medidas de prevención y control y peligros y riesgos se aplican y son eficaces, inspeccionar sistemáticamente los puestos de trabajo, vigilar las condiciones de ambiente de trabajo, condiciones de salud de los trabajadores, mantener actualizada la identificación de peligros, identificar ausentismo laboral por causas asociadas con seguridad y salud en el trabajo. Bueno, todos esos, aquí está el paso a paso, les voy a decir el capítulo que exactamente, artículo 2.2.4.6.31, revisión por la alta dirección. Entonces, es un proceso que se hace con la alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la cual debe realizarse por lo menos una vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos resultados de la auditoría y demás informes que permitan recopilar información sobre su funcionamiento. Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, normalmente uno hace auditoría y dependiendo de esos resultados de la auditoría se hace la revisión. Pues dependiendo, o sea, tomando como los resultados, se evalúan en la revisión por la dirección. Y el actuar, entonces miren, planear, hacer o gestión del cambio, yo lo llamo gestión del cambio, aquí pues hacer el PHVA, que es el sistema de mejora continua, que es bajo el que me pide hacerlo el decreto, y el actuar es el mejoramiento, ¿cierto? ¿Cuáles son esas acciones? Entonces yo aquí lo que hago es un plan de acción, un cuadrito, donde escribo todo lo que hago y todo lo que tengo por hacer. Ya les voy a mostrar cómo está. Ay, Dios. Lentejo. Listo, entonces acá está. Entonces, yo simplemente registro la fecha. Entonces pongo, por ejemplo, hoy, 1 de agosto. Esto aquí no me escribe. Ok, 1 de agosto. Y hago una descripción. Entonces, compra de elementos de protección personal. ¿Cuánto me cuesta? Esto es para darle cumplimiento a la normatividad. Esto es una acción preventiva. ¿Quién es el responsable? Yo, Gloria Izaza. ¿Cuándo se implementó? Entonces, esto lo programé desde el 15 de julio. Entonces se programó el 15 de julio y se implementó hoy, 1 de agosto. Y aquí le hago seguimiento. Por ejemplo, si yo lo tenía programado desde el 15 de julio y hoy es 1 de agosto y no se ha entregado, entonces al 1 de agosto se le hizo seguimiento a esta descripción y no se había hecho entrega de elementos de protección. Listo. Entonces, aquí yo voy a programar todas esas actividades que tengo pendientes, como las que tenía por allá en el plan de trabajo más o menos, algo así. Hay muchas de las actividades que yo hago dentro del sistema, debo reportarlas o registrarlas en diferentes formatos. Entonces yo cada vez que haga algo tengo que sentarme con cabeza fría y mirar a ver dónde debo registrar estas actividades, ¿cierto? Compré tal, entonces como yo compré tal, compré botiquines o elementos para el botiquín, entonces voy y lo registro en las compras, en el cuadrito de recursos, de asignación de recursos, y vengo acá y lo registro. Sí, compra de, sí, todo eso. Otra cosa que yo registro acá es, por ejemplo, aquí hago todo lo de gestión del cambio, entonces puedo dejarlo simplemente acá para tener todo en un mismo cuadro, o puedo poner acá gestión del cambio, ¿sí? Dentro del mismo plan de acción. Entonces pongo plan de acción, hago otro cuadrito igual y pongo gestión del cambio acá abajo, llamo esto gestión del cambio, y ahí escribo todos los cambios que se hacen. Entonces, por ejemplo, acá, el no sé qué de marzo, o cuando yo empecé a programar las actividades que tenía que hacer para darle cumplimiento a esto del COVID y todo eso, para, digamos, la reapertura de mi negocio, yo debería tener
un protocolo de bioseguridad. Entonces, miro ese protocolo, ¿qué me está pidiendo? Entonces, instalación de pediluvios a la entrada de la empresa, listo. ¿Cuánto me vale? Ok. Valoraciones médicas para todos los empleados. Compra de elementos de protección adicionales para enfrentar la pandemia. Fumigación de las instalaciones de manera completa, bueno, por aspersión, o nebulización o lo que sea. Todo lo que yo he hecho, ¿sí? Reestructuración de la parte locativa para evitar que los empleados ingresen a la empresa, al área administrativa por bodega. Entonces, ¿cuánto me valió eso? Todos son los cambios que yo he tenido que hacer para teletrabajo. Entonces, ¿cuánto me vale el teletrabajo? Bueno, todo eso. Listo. Debo comprar computadores para entregarle a los empleados. Bueno, todo lo que yo tengo que hacer o he tenido que hacer como gestión del cambio y pues debido a la pandemia como tal. Listo. Entonces, esto es lo último que hacemos, pero aquí se registran pues también todo lo que he hecho y todo lo que voy a hacer para obviamente empezar a darle cumplimiento a todas esas actividades. Digamos que ahí de forma rápida es todo lo que se hace dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como les decía ahorita, para que quienes no conocían pues se vayan empapando un poco, porque digamos que no todos vamos a estar en la parte operativa, no todos van a estar desde acá atrás, pues como desde allá, sino que muchos podrían hacerse cargo de ese sistema. Entonces es súper importante que ustedes vayan conociendo la forma como se hace. No es algo sencillo, pero es algo que se va volviendo muy mecánico y ya tú a medida que vayas haciendo pues como las diferentes actividades, pues vas encontrando pues como la forma de engranar y de que todo se vaya haciendo de una forma más menos complicada y menos, ¿cierto? Porque muchas veces a uno se le olvida registrar alguna de esas actividades, no sé, ya ustedes buscarán la manera de, yo lo que hago es cualquier actividad que hagan, entonces inmediatamente digo, bueno, hice esto, compré esto, ¿dónde lo tengo que asentar? Pues dónde tengo que dejar registrado esta actividad que hice, exámenes médicos, entonces, ¿cuánto me valieron? Plan de acción que cumplí con la actividad, plan de trabajo que cumplí con la actividad, hago las cartas, ¿sí? Y pues les entrego las cartas, son 2 cartas, una para ellos que me firma, pues ellos se quedan con una, ellos los empleados, las cartas vienen infirmadas por el representante legal, ellos, y yo me quedo con otra que ellos me firman de que recibieron pues y que leyeron todas las condiciones que están ahí pues registradas. Listo. Si hay algún tipo de restricción, entonces pues estar súper pendientes de todas esas condiciones. Chicos, no sé si tienen alguna duda, pregunta, si está claro más o menos dentro de lo que cabe, porque es un tema pues que hay que dedicarle tiempo y hay que empezar a conocer, pero es importante que ustedes lo conozcan pues digamos desde este punto de vista. No sé si alguien tiene alguna duda. Hola, ¿alguien está ahí? Jeffrey. Hola chicos. Profe, yo no tengo ninguna duda, me quedó bastante claro lo que explicaste. Ok, Jeffrey me dice que claro. Daniela, todos, tengo el micro. Ah, ok. Listo, gracias, Jeffrey. Chicos, bueno, no era más. Ahorita les subo el video, ahorita yo creo que están 2, 4, 5, falta como alguien, solo uno creo. Entonces la tarea está clara. Ah, bueno, ya mismo te va a habilitar la plataforma, Jeffrey, para que puedas subir tu tarea. Eh, Les vuelvo y les muestro para los que no vieron ahorita. Entonces la tarea es sencilla, es simplemente, ¿qué es la tarea? Ya se me olvidó. Ah, bueno, les dejé un taller de conceptos, entonces simplemente ustedes miran el concepto y escriben cuál es la definición de acuerdo a los que están ahí y algunos los mencionamos pues acá o los pueden buscar pues ahí como en el decreto 1072 en el capítulo 6 y también deben hacer un listado con los diferentes riesgos que tengan o en su casa si no trabajan
o en el trabajo. Listo, me lo anexan ahí los dos. Ya mismo voy a ir a habilitarle la plataforma eh, para que puedan subir su trabajo. Listo. Muchas gracias por participar y que tengan un resto de día feliz. Voy a detener acá. Muchas